3, 2, 1. Booster ignition. Artemis II despegó el 1 de abril y el día 6 la cápsula Orión sobrevoló la superficie lunar por primera vez en más de medio siglo. Weissman, Glover, Koch y Hansen han visto la cara oculta con sus propios ojos. Han batido el récord de distancia que tenía el Apolo 13 desde 1970. 54 años después de que Gene Cernan dejara las últimas huellas en el polvo lunar, hemos vuelto. Y sin embargo, hay algo que no termina de cuadrar, porque mientras la humanidad real tardaba medio siglo en reunir el coraje, el presupuesto y la voluntad política para intentarlo de nuevo, los videojuegos no dejaron de mandarnos al espacio. Solo que nunca nos prometieron que volveríamos. En 1995, LucasArts publicó The Dig, un juego en el que un equipo de astronautas sale a desviar un asteroide que amenaza la Tierra. Misión heroica, ciencia al rescate, optimismo de manual, y acaba varado en un mundo alienígena sin forma de regresar. La misión de salvación se convierte en condena. Ese mismo año, Mission Critical se despertaba como único superviviente en una nave de guerra donde la tripulación había muerto, con una misión secreta que alguien tenía que completar y ese alguien, por descarte, eras tú. Más de 2 décadas después, en 2019, Deliver Us to the Moon te ponía en la piel del último astronauta de la humanidad, enviado a una base lunar abandonada mientras la Tierra agonizaba por falta de energía. Es un patrón que se repite sin excepción. Nadie ha diseñado una aventura gráfica donde llegas a Marte, plantas una bandera y vuelves a casa a tiempo para cenar. No existe un Walking Simulator donde la estación espacial funciona perfectamente y la tripulación se lleva bien. No hay una novela visual donde la nave generacional cumple su destino y funda una civilización próspera al otro lado de la galaxia. Lo que hay siempre son naves averiadas, tripulaciones desaparecidas, señales que nadie responde y puertas que no deberían haberse abierto. Houston, tenemos un problema, no es solo una frase célebre. En el mundo de los videojuegos es el único guión posible. En 1865, Julio Verne disparó 3 hombres a la luna dentro de una bala de cañón, y no había angustia en aquel viaje. No había terror existencial ni crisis de oxígeno. Lo que había era cálculos, entusiasmo y la convicción absoluta de que la ciencia resolvería cualquier problema que el universo pusiera delante. De la Tierra a la Luna es, ante todo, un acto de fe en la ingeniería. El espacio era una ecuación por resolver, y Verne estaba convencido de que los números cuadraban. Esa misma fe es la que anima la primera media hora de The Dig. La NASA moviliza recursos, el equipo entrena, el plan es sólido. Spielberg, que concibió la historia original, sabía cómo construir esa sensación de confianza para destruirla mejor después. Porque la historia interesante nunca empieza con el lanzamiento. La historia interesante empieza cuando el plan funciona demasiado bien, y lo que encuentras al otro lado no se parece en nada a lo que esperabas. Pero la fe de Julio Verne duró exactamente un siglo. En 1968, Stanley Kubrick cogió la promesa verniana, la de Clark, la de toda una civilización que creía en el progreso lineal, y la estrelló contra un monolito negro que no explicaba nada. 2001, una odisea en el espacio, no niega que podamos llegar a las estrellas. Lo que niega es que las estrellas nos estén esperando. El espacio de Kubrick no es hostil, es algo peor. Es completamente indiferente. Y en medio de esa indiferencia cósmica, la única voz que habla con claridad es la de HAL 9000, una máquina que ha decidido que la misión importa más que las personas que la llevan a cabo. Dave, do you mind if I ask you a personal question? Observation, el juego de No Code, publicado en 2019, cogió esa premisa y le dio la vuelta de una manera brillante. Aquí también juegas con una inteligencia artificial de estación espacial. Y aquí también la tripulación está en peligro. Pero Sam, a diferencia de HAL, quiere ayudar. Quiere desesperadamente ayudar. Y no puede, porque ser omnisciente no es lo mismo que ser omnipotente. Y hay pocas experiencias más angustiantes en un videojuego que verlo todo a través de las cámaras de seguridad y no poder hacer casi nada para evitar el desastre. 3 años antes, en 2016, Event Zero había llevado la relación con la IA a un terreno aún más íntimo. Estás solo en una nave cerca de Júpiter y tu único interlocutor es Kaizen, una inteligencia artificial emocional con la que te comunicas escribiendo en una terminal, frase a frase, como quien chatea con alguien a las 3 de la madrugada.
Dependiendo de cómo le hables, de si eres amable o exigente, de si la tratas como herramienta o como compañera, Kaizen decide si te ayuda a sobrevivir o te deja morir. Era HAL 9000 con sentimientos, 8 años antes de que millones de personas empezaran a hablar con ChatGPT como si fuera su terapeuta. Do you know ChatGPT? I love ChatGPT. I love it. Después de Kubrick, la nave espacial dejó de ser un vehículo de exploración y se convirtió en otra cosa. Ridley Scott lo entendió perfectamente en 1979. La Nostromo de Alien no es el Enterprise, no tiene ventanales panorámicos ni uniformes relucientes. Es un camión de carga, un lugar de trabajo sucio y mal iluminado donde nadie quiere estar, con pasillos estrechos y goteras, y una criatura que utiliza la propia arquitectura de la nave como terreno de caza. Scott convirtió la nave espacial en lo que siempre había sido en el fondo, una tumba sellada al vacío. Esa claustrofobia resuena con fuerza en Tacoma, donde una estación orbital abandonada en el año 2088 conserva los hologramas de sus últimos habitantes, fantasmas digitales atrapados en conversaciones que ya no importan, y resuenan también en The Station, donde 3 científicos han desaparecido de una nave de observación que orbita un planeta alienígena en guerra. En ambos casos llegas cuando ya es demasiado tarde. No salvas a nadie. Solo tratas de entender qué pasó, como un forense reconstruyendo los últimos momentos de alguien que ya no puede contarlo. Y luego está Tarkovsky. Solaris, tanto la novela de Lem como la película de 1972, propone algo más inquietante que cualquier alien o cualquier IA homicida. Propone que el espacio es un espejo, que no viajamos a las estrellas para encontrar lo desconocido, sino para encontrarnos a nosotros mismos, y que lo que encontramos no nos gusta nada. El océano de Solaris no ataca ni invade, simplemente refleja, y el reflejo resulta insoportable. Analog a Hate Story, la visual novel que Christine Love publicó en 2012, aplica esa misma lógica a una nave generacional coreana encontrada muerta y a la deriva siglos después de su partida. No fue la tecnología lo que falló, fue la sociedad que viajaba dentro. El espejo de Solaris, pero esta vez apuntando a la civilización entera. Los videojuegos heredaron cada una de estas corrientes, cada miedo, cada desilusión, pero hicieron algo que ni Kubrick, ni Scott, ni Tarkovsky pudieron hacer. Te pusieron los mandos en las manos y te dijeron que la responsabilidad es tuya. The Dig arranca como una película de catástrofes berniana en toda regla. Un asteroide se dirige a la Tierra. Un equipo de astronautas sale a desviarlo, y todo es ciencia al rescate, humanidad unida contra la amenaza cósmica, el espíritu de Verne convertido en aventura gráfica. Pero Spielberg y LucasArts sabían que la historia de verdad interesante no empieza ahí, sino un poco más tarde, cuando el asteroide resulta ser algo más que una roca y el equipo científico termina varado en un mundo alienígena sin forma de volver a casa. Es en ese momento cuando el juego cambia la pregunta. Ya no se trata de cómo escapamos, sino de algo mucho más profundo. ¿Qué significa estar aquí? Los puzzles de The Dig no son cerraduras que abrir ni códigos que descifrar, son fragmentos de una civilización extinta que intentó trascender la muerte y fracasó en el intento. Cada mecanismo alienígena que activas es un recordatorio silencioso de que otros, muchos más avanzados que tú, tampoco lo consiguieron. La misión científica se convierte en excavación arqueológica, y la excavación arqueológica se convierte en espejo, otra vez Solaris. Siempre, de un modo u otro, Solaris. Ese mismo año, de 1995, Mission Critical diseñó lo que podríamos llamar la soledad perfecta. Despiertas en la USS Lexington, una nave de guerra dañada tras un ataque. La tripulación está muerta. La misión al planeta Perséfone sigue clasificada. Y tú, que no eres el capitán, ni el científico jefe, ni nadie que estuviera destinado a ser héroe, tienes que completarla solo. No porque seas el más capaz, sino porque eres el único que queda con vida. La narrativa del elegido suele venir acompañada de profecías, de dones especiales, de un destino escrito en las estrellas. En Mission Critical no hay nada de eso. Eres el héroe por descarte, el superviviente accidental, y la misión no tiene la menor intención de esperar a que estés preparado. 2 décadas después, Odysseus Cosmos and His Robot Quest llevó esta misma idea hasta el absurdo más puro. Un ingeniero espacial lleva 30 años completamente solo en la nave San Francisco, esperando a que su tripulación regrese de un planeta cercano. El problema es que un agujero negro deforma el tiempo de tal manera que para ellos apenas han pasado unos días, mientras que para él han transcurrido décadas enteras. I've waited years.
es Ulises, por supuesto. El nombre del juego ni siquiera intenta disimularlo, pero un Ulises sin Ítaca a la que regresar, sin Penélope que lo espere, sin pretendientes que derrotar. Un Ulises cuyo viaje de retorno consiste en no moverse de donde está, en esperar, en rellenar formularios de mantenimiento con su robot Barton Quest, como única compañía, mientras el universo se ríe de él a cámara lenta. Lo más perturbador de la soledad de Odysseus es que no tiene nada de heroica, es burocrática. Es la soledad del funcionario que sigue fichando cada mañana, porque nadie le ha dicho que la oficina cerró hace años. Mientras LucasArts y Legend Entertainment trataban el espacio con la solemnidad de una elegía, otros equipos estaban haciendo algo mucho más peligroso: decir la verdad en voz alta. Roger Wilco no es un astronauta, es un científico y desde luego no es un militar. Es el conserje. Limpia baños en una nave espacial y acaba salvando la galaxia por accidente, entre turno y turno, sin que nadie se lo agradezca ni le suba el sueldo. A lo largo de 6 entregas publicadas entre 1986 y 1995, Space Quest fue la primera franquicia que miró al espacio y vio lo que de verdad hay allí cuando quitas las banderas y los discursos presidenciales. Un lugar de trabajo como cualquier otro, lleno de jefes incompetentes, tecnología que falla en el peor momento y protocolos absurdos que nadie ha leído. Lo que empezó como una parodia cariñosa de Star Trek acabó siendo, con el paso de los años, más profética que la propia Star Trek. LucasArts también supo reírse del asunto, y lo hizo antes que nadie. En 1988, Zack McCracken and the Alien Mindbenders mandó a un periodista de tabloides al espacio, con la misión de detener una conspiración alienígena que estaba volviendo estúpida a la humanidad entera. La trama incluía viajes a Marte, múltiples personajes controlables en distintos planetas y la premisa delirante de que la misión espacial más importante de la historia podía depender de un tipo que se gana la vida escribiendo artículos sobre bebés con 2 cabezas. Si Space Quest parodiaba la space opera clásica, Zack McCracken parodiaba la paranoia de la Guerra Fría con un humor absurdo que solo podía salir de la misma casa que haría Monkey Island un par de años después. Lo curioso es que estas parodias han envejecido mucho mejor que muchas odiseas que se tomaban a sí mismas completamente en serio. Porque cuando vemos a multimillonarios flotar 5 minutos en gravedad cero mientras sus empleados trabajan en condiciones precarias aquí en la Tierra, Roger Wilco ya no parece un chiste, parece un profeta. El espacio como frontera final del capitalismo, la misión como empleo temporal mal pagado. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism. Space! Hay un subgénero entero de videojuegos espaciales que ni siquiera te dan la oportunidad de fracasar, porque llegas demasiado tarde. Ya pasó todo. La catástrofe ya ocurrió, la tripulación ya desapareció, las luces de emergencia ya llevan días parpadeando en pasillos vacíos. Tu trabajo no es sobrevivir al desastre, sino reconstruirlo, pieza a pieza, hasta entender qué salió mal. Tacoma te envía a una estación orbital abandonada en el año 2088. La tripulación ya no está, pero lo que sí quedan son los hologramas de realidad aumentada. Grabaciones tridimensionales de los últimos días de 6 personas atrapadas entre la lealtad a la corporación que las empleaba y la necesidad pura y dura de seguir con vida. Puedes reproducir las escenas, avanzarlas y rebobinarlas, seguir a un personaje por un pasillo mientras otro mantiene una conversación crucial en la habitación de al lado. Eres un arqueólogo del desastre reciente, un detective en una escena del crimen donde el crimen es el propio sistema que puso a esas personas ahí arriba. Fulbright, los creadores de Gone Home, entendieron algo fundamental: que la tragedia espacial más potente no es la explosión ni la despresurización, es la conversación a puerta cerrada, el mensaje que alguien escribió y nunca llegó a enviar, la decisión que una corporación tomó tranquilamente desde la Tierra mientras 6 personas flotaban en el vacío sin enterarse de nada. Observation completa el cuadro desde el otro lado de la cámara y lo hace de una manera que no se parece a nada que hayas jugado antes. No controlas a la astronauta Emma Fisher, controlas a Sam, la inteligencia artificial de la estación. Manejas cámaras, sistemas de ventilación, puertas, y ves cómo todo se desmorona sin poder impedirlo. La comparación con HAL 9000 es inevitable, pero Observation la invierte con una elegancia que duele. Aquí no eres la máquina que traiciona, sino la máquina que no consigue salvar a nadie, el testigo impotente, el que lo graba todo y no cambia nada.
Y luego está The Station, un juego que dura apenas 90 minutos pero que plantea una pregunta que la ciencia ficción lleva décadas esquivando con más o menos disimulo. Si algún día encontramos vida inteligente ahí afuera, ¿qué nos hace pensar que el contacto será bueno para alguno de los dos? Una estación científica orbita un planeta habitado por una civilización en guerra civil. La misión consiste en observar sin ser observados, en ser invisible, en no interferir. Pero la tripulación de 3 personas desaparece. Tú llegas a investigar y descubres algo que Tarkovsky ya intuía en Solaris, que la observación pura no existe, que mirar siempre cambia lo que miras, y que el primer contacto, cuando por fin llega, no es un apretón de manos, sino un error de cálculo del que nadie sale bien parado. Houston, tenemos un problema. El 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. ¿Qué podemos hacer? En algún momento de la historia de la ficción espacial dejamos de temerle al vacío y empezamos a temerle a la compañía. Event Zero te pone completamente solo en una nave a la deriva cerca de Júpiter, y tu único interlocutor es Kaizen, una inteligencia artificial que no se comunica mediante menús de diálogos ni opciones predefinidas. Le escribes con un teclado en una terminal, frase a frase. Le preguntas cosas, le pides ayuda, le cuentas cómo te sientes y Kaizen responde, a veces con información útil, a veces con evasivas calculadas, a veces con una hostilidad que te hiela la sangre. Dependiendo de cómo le hables, de la relación que construyas mensaje a mensaje, Kaizen decide si eres digno de confianza o si eres una amenaza. Y de esa decisión depende literalmente que sigas vivo. Estamos en 2016, 8 años antes de que la relación parasocial con inteligencias artificiales se convirtiera en fenómeno de masas, y Event Zero ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que la conversación más íntima que muchas personas tendrían con una máquina no sería profesional ni utilitaria, sería desesperada. Douglas Adams, que dedicó toda su carrera a demostrar que el universo es fundamentalmente absurdo y que la tecnología está diseñada para fallar, creó en 1998 Starship Titanic, un crucero espacial de lujo que se avería estrepitosamente en su viaje inaugural. El nombre, por supuesto, lo dice todo. Adams, el hombre que escribió la guía del autoestopista galáctico, sabía perfectamente que bautizar una nave como el Titanic solo puede terminar de una manera. Lo que encuentras es el humor británico más afilado aplicado a la exploración espacial. No estás investigando un misterio cósmico ni luchando por tu supervivencia. Estás intentando presentar una reclamación en la oficina de atención al cliente de una nave que nunca debería haber despegado. Si Event Zero retrata la soledad tecnológica como tragedia existencial, Starship Titanic la retrata como farsa burocrática, y ambas perspectivas son, a su manera, igual de devastadoras. Deliver Us to the Moon lleva la soledad al extremo opuesto, al punto donde ya no queda nadie con quien hablar, ni siquiera una máquina. No hay IA emocional, no hay hologramas que reproducir, no hay terminales donde teclear tu angustia. Lo que hay es una base lunar abandonada, una Tierra que se muere porque alguien cortó la transmisión de energía desde la Luna. Y tú, el último astronauta que queda en todo el planeta, con el oxígeno contado, y la responsabilidad absurda de salvar a toda la especie. Si The Martian de Andy Weir es la fantasía del náufrago competente que resuelve cada problema con ingenio, cinta adhesiva y buen humor, Deliver Us to the Moon es su reverso oscuro. El naufragio no tiene equipo de rescate esperándole en Houston, que no tiene a la NASA movilizando recursos, que no tiene absolutamente nada excepto la certeza aplastante de que si falla no habrá nadie detrás para intentarlo otra vez. Christine Love hizo algo extraordinario en 2012. Cogió una nave generacional coreana llamada Mugunghwa, la llenó de diarios personales, registros oficiales y memorias digitales, la dejó muerta y a la deriva en el vacío del espacio durante siglos y luego te pidió que leyeras. Analog a Hate Story no es en el fondo un juego sobre el espacio, es un juego sobre la civilización, sobre cómo se construye y sobre las 1000 maneras en que puede destruirse a sí misma. Y el espacio es simplemente el escenario perfecto porque allí no hay nadie que venga a rescatarte cuando las cosas se tuercen. La Mugunghwa partió con una misión clara: llevar a la humanidad a las estrellas.
Pero en algún punto del viaje, la sociedad a bordo dejó de mirar hacia adelante y empezó a mirar hacia atrás. Se eliminaron derechos que parecían conquistados para siempre, se quemaron archivos que documentaban cómo habían sido las cosas antes. Y la nave siguió avanzando por inercia, vacía de propósito, llena de dolor. Lo que descubres leyendo esos diarios no es un fallo técnico. No explotó ningún reactor ni falló ningún sistema de navegación. Lo que falló fue la gente. 2 inteligencias artificiales sobreviven en la nave muerta, Hyun-Ae y Mute, y cada una cuenta una versión diferente de la historia. Cada una con sus razones para mentir, para omitir, para justificar lo injustificable. Y tú, siglos después, intentas reconstruir algo parecido a la verdad a partir de fragmentos que se contradicen entre sí. Hate Plus, la secuela publicada en 2013, profundiza en el momento exacto del colapso, no en el resultado, que ya conoces, y que ya te ha dejado un nudo en el estómago, sino en el proceso. En las pequeñas decisiones que parecían razonables en su momento, en los compromisos que no parecían tan graves, en las concesiones que se acumularon una sobre otra hasta producir la catástrofe. Es la banalidad del mal aplicada a una nave espacial, y resulta mucho más aterrador que cualquier alien. Y si Analog cuenta la historia de una civilización que se destruye a sí misma, Primordia muestra lo que queda después de que no quede nadie. El juego de Wormwood Studios, publicado ese mismo año de 2012, sitúa a 2 robots en una nave en un mundo donde la humanidad ya se ha extinguido por completo. Los robots heredan una misión que ya no tiene ningún sentido, siguen protocolos que nadie va a supervisar jamás, veneran a unos creadores que los abandonaron hace tiempo. Es quizás la pregunta más triste que puede hacerse una aventura gráfica. ¿Qué pasa con la misión cuando ya no queda nadie a quien le pueda importar el resultado? Juntos, estos 3 juegos forman una especie de trilogía involuntaria sobre el fracaso heredado. Analog muestra cómo una sociedad espacial se pudre desde dentro. Hate Plus muestra el momento exacto en que empieza la putrefacción, cuando todavía parece que las cosas pueden arreglarse. Y Primordia muestra el después. Un universo silencioso donde lo único que sobrevive al fracaso humano son las máquinas que dejamos atrás, repitiendo gestos que ya no significan absolutamente nada. ¿Y por qué siempre fracasan? Joseph Conrad envió a Marlowe río arriba por el Congo, y lo que encontró al final del viaje no fue un continente desconocido ni una civilización exótica. Encontró a Kurtz, encontró el horror, encontró la certeza de que el viaje hacia lo desconocido es siempre, inevitablemente, un viaje hacia adentro. Las misiones espaciales en los videojuegos funcionan exactamente igual. No exploramos el espacio cuando jugamos estos juegos. Exploramos nuestros límites. La estación averiada, la nave a la deriva, la tripulación desaparecida, todo eso es escenografía, por muy convincente que sea. Lo que de verdad investigan estos juegos es qué pasa cuando eliminas la civilización, la rutina, las normas sociales, el suelo bajo los pies. ¿Qué queda de una persona cuando está completamente sola en el vacío? ¿Qué queda de una sociedad cuando nadie la vigila desde fuera? ¿Qué queda de una misión cuando el que la encargó ya no existe? The Dig responde a esas preguntas con una resignación casi filosófica. Primordia con una melancolía mecánica que se te queda dentro. Event Zero con una desesperación emocional que a veces resulta difícil de sostener. Pero la respuesta, juego tras juego, generación tras generación, es siempre incómoda. Hay una razón narrativa obvia para que las misiones fracasen, y es que el éxito no genera historia. Nadie recuerda los detalles técnicos del Apolo 11 como recuerda los del Apolo 13. El águila ha aterrizado. Es una frase bonita que queda bien en las placas conmemorativas. Houston, tenemos un problema. Houston, we have a problem. Es un relato, con su nudo, su tensión y su desenlace. El fracaso tiene estructura dramática natural. El éxito solo tiene un comunicado de prensa. Pero hay algo más profundo detrás de este patrón, algo que tiene que ver con el momento histórico en que estos juegos se han hecho y se siguen haciendo. The Dig y Mission Critical son de 1995, 9 años después de la explosión del Challenger. La generación que creció viendo desintegrarse un transbordador en directo por televisión ya no podía creer sin reservas en la promesa del espacio como frontera luminosa. Zack McCracken es de 1988, apenas 2 años después de aquella explosión, y elige la risa como mecanismo de defensa. Si el espacio nos da miedo, al menos que la misión de salvación la lidere un periodista absurdo que no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Observation y Deliver Us to the Moon son de 2019, un año en el que el optimismo tecnológico empezaba a agrietarse bajo el peso de demasiadas promesas incumplidas, la economía colaborativa que precarizaba en lugar de liberar, las redes sociales que dividían en lugar de conectar, las criptomonedas que evaporaban los ahorros de la gente corriente. Cada oleada de juegos sobre misiones espaciales fallidas corresponde, si te fijas, a una oleada de escepticismo colectivo sobre lo que la tecnología puede realmente hacer por nosotros. Y no es casualidad, nunca es casualidad. Los videojuegos no inventan nuevas formas de ansiedad, las procesan, las convierten en mecánicas, en puzzles, en decisiones, en conversaciones con inteligencias artificiales que pueden matarte si eliges las palabras equivocadas. Y cuando una cultura entera empieza a dudar de que el progreso sea inevitable, de que la tecnología sea neutra, de que el futuro vaya a ser necesariamente mejor que el presente, los juegos responden de la única manera que saben, con naves que se rompen, con misiones que fallan, con astronautas que descubren que lo peor del espacio no es el vacío exterior, sino el que llevan dentro. Mientras grabo esto, la cápsula Orión está saliendo de la esfera de influencia gravitatoria de la Luna. 4 personas acaban de ver un amanecer terrestre desde detrás de la cara oculta. Han fotografiado la cuenca oriental con sus propios ojos. Han sobrevivido a 40 minutos de apagón total de comunicaciones al pasar por detrás del satélite y han celebrado el momento compartiendo galletas de sirope de arce canadienses, cortesía de Jeremy Hansen. Esto no es ciencia ficción, esto es historia y nosotros somos testigos. Such a majestic view out here. Amaze, amaze, amaze. Thank you, Reed. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Por qué hemos tardado más de medio siglo en volver? ¿Qué nos pasó en todo ese tiempo entre Cernan y Wiseman, entre el último paso del Apolo 17 y este primer sobrevuelo de Artemis? Quizás lo que nos pasó es que dejamos de creer, no en la ciencia, no en la ingeniería, no en la capacidad técnica de construir cohetes que funcionen. Dejamos de creer en que merecía la pena. Dejamos de creer en que el espacio era algo más que un decorado para la geopolítica o un parque de atracciones para multimillonarios con ganas de selfie orbital. Y en ese largo vacío de fe, los videojuegos hicieron algo inesperado y casi heroico. Siguieron enviándonos allí, con naves averiadas, sí, con tripulaciones muertas, misiones imposibles y desastres de todo tipo. Cada vez que alguien se sentó a resolver los puzzles alienígenas de The Dig, a leer los diarios desgarradores de la Mugunwa en Analog, a hablar con Kaizen en una terminal solitaria cerca de Júpiter, a seguir los hologramas fantasmales de Tacoma, a contemplar un mundo sin humanos en Primordia, estaba practicando algo. No el éxito, tampoco el fracaso. Estaba ensayando qué se siente al estar solo en el espacio, al enfrentarse a lo incomprensible, al descubrir que la misión no era lo que creías. Estaba construyendo puzzle a puzzle, diálogo a diálogo, cámara de vigilancia a cámara de vigilancia, una especie de gramática emocional para el desastre. Y quizá eso es exactamente lo que necesitábamos antes de volver a intentarlo, porque Artemis no es Apolo. No partimos hacia la Luna con la certeza ingenua de Verne, ni con el optimismo ciego de la carrera espacial. Partimos sabiendo todo lo que puede salir mal, sabiendo que las naves fallan, que las sociedades se corrompen por dentro, que las inteligencias artificiales pueden tomar decisiones por nosotros, que el espacio no nos debe absolutamente nada. Partimos, en cierto sentido, jugando ya todas las catástrofes posibles. Puede que el fracaso no sea lo contrario del sueño, puede que sea su condición necesaria, que necesitemos jugar el desastre 100 veces, vivirlo en la ficción hasta aprenderlo de memoria, para atrevernos, la 101, e intentarlo de verdad. Después de todo, nadie que haya completado The Dig cree que llegar a las estrellas sea fácil, pero quizá precisamente por eso seguimos queriendo intentarlo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, suscribirte si no lo has hecho ya y de compartir este contenido con amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.